Chao, nos vemos. Chao, weón.
Literal. Señora, no me pasa la pelota. Me responden los espíritus. Literal. Si te contestan, corre. Mejor que no te contesten. Es una pelota o baño de trauma. ¿Eso está abandonado? No, es un colegio, pero domingo. Ah, Sí, claro. pensé que estaba abandonado el cole. Niño. De repente cuando querés mirar desaparece. Vuelve la pelota sola. Está quieta ahí. No, gracias. Yo dije, me está sonando a mí. Re mal tenía el oído. Ah, no, lo tiene en la mano. O de Mati. O se fue Mati. Ah, puede ser. ¿Te aburre más? Que siendo así, como que estás, sacás fotos, estás un rato, volvés a sacar, Claro. no hay ruido ya hasta ahora, tipo, me duermo. Necesito silbatos urgentes. Sí, Claro, por eso, sí. siento que si hay más gente, como que te mantiene un poco más despierto. Y aparte es uno por un partido por hora, demasiado tranquilo. Tanto como que Matías y fue Rothman, Literal. las hinchadas están del otro lado. Me voy yo. Nos hemos Peleada sola, yendo ¿viste? de a poco.
último video estaba filmando el auto. Se va Lalo. La lechuga dice después. Ahí desapareció. Apagan la luz. Son dos. Sacá, dale. ¿Tenés mochila acá? No, no. ¿Cuál? ¿Está? Creo que te sonó. Ah, no, esa no era. Te llevaste el celu, ¿no? Ah. Mirá. Dale. Tranquilo, dale. Dale vuelta. Luca. Solo. Está bien, Luqui. Voy a apagar la cancha. Igual capaz que sí. Tranquilo. Avanza por acá, dale. Literal. Nadie se va ni de lejos. Literal. No, ya se fueron los de la primera cancha. Yo creo que estaban ahí. Gente cambiando las piedras. Literal, eso. No hay nadie. Sabes que estás terminando tarde con nosotros. Qué difícil, literal. El lunes de mañana. Pero, ponele ayer, qué sé yo, ponele al principio teníamos que ver un partido de 2-1, qué sé yo, pero había más movimiento, había autos constantemente, las motos, algo. Igual en Platense siempre son un poco más callados. Siempre suele ser. Sí, del motivo de sí. O no se ve, muchas gracias, bueno, los amigos cada vez que vienen a Platense a ver a los chicos, da mucha gracia Platense que vos te sentás y estás de ver la otra punta de la calle.
una vergüenza. Las El arquero editaba, contento. literal, obvio. Las editaba más no poder, pero era una vergüenza. O sea, yo intentaba, pero posta no. Tampoco podía hacer milagros. De acá le salió. Literal, sí. Lo tenía guardado hace 2 semanas. Está grabado. La bronquitis de que lo había agarrado después del COVID quedó ahí. Ahí está bien, mano, está bien. Gracias. Doble salvada. Vale, no, para adelante, tenemos. El buffet más. Movimiento. Aparte el buffet está bueno. La verdad tiene. Este está triste. Sí, la verdad como que nunca hay nada. Colores no acompañan. No, literal. No, en el otro, eso, siempre están haciendo alguna que otra cosa, están los chicos del cinco. Acá perdés el sueldo también. Yendo al buffet perdés el sueldo. Claro, sí. Pero está bueno. No, pero acá digo. Ah, acá se ve. Creo que más que allá. Me parece. No, sí. Aparte tiene 2 cosas, tipo. Literal. Como porque tengo que comer, si no me desmayo, pero tampoco. Esto lo compré porque era lo menos peor. No es lo mejor, es lo menos peor. Aparte yo decía, lo dulce no me voy a comer esta hora. Unos cupones para que mira, con la compra de 8 lucas te regalaban una pizza. No, era para el chiquito. Ah, Hijo de le estaba por pedir una ya. ¿Vale? Claro, digo, ¿por qué no los usaste? Qué estúpida. No, un chabón se fue una pelota a la calle y la fue a buscar un pibe de uno de los equipos. Y vino y le dio Te lo mereces, Sí, hermano. sí. Me salvaste la vida. Encima de afuera, ¿no? a la calle. Por eso, la calle. No entiendo cuándo es directo y cuándo no es directo. Mano es indirecto, es indirecto. Mano es directo, piso es directo. Al revés. O sea, los dos son Mano. directos. Las faltas comunes son directas. Pero para cuál era directo y cuál era indirecto. Los dos son indirectos. Rápido. Pero te estoy diciendo por eso, ¿cuál es de los dos es directo? Directo. Una ¿no? patada, por ejemplo. Claro, un foul normal. Una patada es directo. Ahora cuando es, no sé, una mano que ya es extra del juego básicamente. O piso. Corta esa parte del video. Sí. Esto de atrás no es un torneo, ¿no? No es un torneo, ¿no? Ah, no. ¿Te parece? Yo creo que ni que me paguen. ¿no? No, la verdad. Vamos cuando están diciendo, tipo, che, están para hacer un... Los pibes cuando dicen, che, están para hacer un clásico invierno. Qué pelotudo. No me rompa los huevos. Sí, a veces dicen, che, están para ir al río, vuela viento y aparte es un frío de cagarse. Obvio que no. Vamos a sentarnos en el patio real y vamos a ir al río con ese frío. El atardecer es a las 5 de la tarde. ¿Qué mierda tenés que hacer esa hora? Lo mío que jugar la pelota a las 12 del mediodía. No me jodas. No. No, y como yo, FIFA, que es un torneo que juegan los sábados y los domingos a las 8 de la mañana. Boludo, yo Uy, laburaba ahí. Era tipo, tenía que estar en el río a las 9 de la mañana, arrancaba. Obviamente no arrancaba más tarde, pero digo, un humano juicio diría, estoy dispuesto a jugar un partido a esa hora. Me iban a matar, me hicieron ir a la
che, digo, bueno, me voy a mi casa, qué sé yo. Me estaba por ir, me dice, uy, che, al final es la próxima hora, igual ellos te van a pagar, digo. Media hora de que estoy llamando, recagándome de frío. Me fui antes de una joda por esto. Por favor, boludo. Una rabia tenía. Nah, igual parece que entregaba cualquier cosa y no tenía nada. Ni se escuchaba eso. Era para cumplir. Sí, sí, boludo, iba aburrida. Era de las que más se cobraba. Medio, voy yo. Todos eran míos. Me está pagando. No, pero ahí hubo una época donde estaba con todo pelota y con otros dos torneos. Digo, ¿qué mierda hacía mi vida en ese momento? ¿No? Aparte estaba estudiando, laburando demasiado y intentando mi novia con Martina, o sea, una respuesta todo, recorte todo. Re mala leche. No. Hola. ¿Qué comemos? Todo bien. Jugué ayer. Ya estamos, medio tiempo. O sea, béisbol no, fue muy trabado. 3 horitas hiciste hoy, ¿estás de acá? ¿O estuviste laburando? ¿Hiciste por allá? Ayer lo metí Ya, media hora menos. 7. Bien. Linda jornada. Sí. Igual la peta arriba. ¿Mm? La peta arriba. ¿Este es arroz blanco que ella se me dio? ¿Cuánto queda? ¿Acá hiciste 7? No, es 4 hay en Olivos, hay en Malabar y... ¿Cancha 11? No. No, fútbol 5, pero tranquilo, fue un cumple. Sí, sí. Hice una final, pero bueno, ahí más ahora también, llevadero, viste, ya me conocen. Claro, es otro afuera, ambiente, afuera, viste. allá. Se hacen lindos los partidos. Son pibes de villa, viste, va. Sí, obvio. Picante, Pero con código. lo tenés que te llevar ahí. Claro. Porque son guachos y son atrevidos. Sí, obvio. ¿Qué? Viste, si no lo llevas ahí... Si no le pones ahí un poco los no, puntos, te tenés pasan por que- arriba. tenés que poner los puntos. Pero ojo, a veces No, esos va. partidos son los que mejores se llegan, ¿viste? Cuando Sí, juegan, pero cuando están ahí, sí, están ahí. está al Mirá borde. que iban ganando unos pibes de San Fernando. Iban ganando, ponerle 5-1. Ya segundo tiempo, ya lo tenían medio liquidado. Y en un choque, que el chabón viene corriendo y lo golpea con el hombro en la cara. La concha de tu madre. ¿Para Y el qué? otro, la Lo concha invocó. de tu madre, que estuvieron ahí a punto de Claro, hacer la estuvo piña nada. todo. En un segundo. Es que es un peligro el tema de las goleadas, porque Sí, por eso yo por ahí lo termino. el que pierde se enoja primero, Por ¿eh? una boludez, Sí, un sí, por choque una de- boludez se enoja. Estaba laburando, estudiando, poniéndome de novia. O sea, no podía, no podía. Yo me dijo, mitad del final, o sea, ya estaba resumiendo todo bien, ¿viste? Me sorprende que te haya ido tan mal para lo bien que me estás contestando. Yo después era un comentario motivador, una pelotuda. O sea, no era ni motivador ni... No, era- prefería que no lo diga, ¿viste? Como yo entiendo las intenciones, era como decir, no sé, como una persona, menos mal que se murió tu abuela, ya no vas a tener que sufrir. Como, no se dice eso, boludo. No sé si está bien. No sé si era tan así, ¿no? No sé si fue el tema grave. No, boludo, pero se entiende, ¿viste? Cuando te quieren tirar un comentario y no ayuda, tipo, es mejor, o sea, yo entiendo que la intención, pero no ayuda. No, sí, no me fue como esperaba, ¿qué querés, pelotuda? Pero bueno, nada, igual la verdad, la chabona una tipaza. Me puso un 10 y después me ofreció laburo. Bueno, bien. Y vos la bardeás. Una potra, boluda. Era, no sé qué tendría, 40 la quería de sugar, boludo. Una potra de mierda. No, una vibra. Pero yo me acuerdo mirar teóricas, tipo, Venezuela, así, de linda que era. Y después había momento pibardo, me salió un pibardo de la nada. Y después había... Después rendía su mamá. Estuve una semana durmiendo como el orto porque no me entraba la nota. Ese no había sido oral, era escrito, estaba viéndolo, estaba tocando las paredes y me dieron
sacaba menos un 8. O sea, si me sacaba un 8, ya bajaba el promedio. Tenía que sacar un 9 o 10. Promocionado, digamos. ¿O No, era final, fue como el Ah, orto. era No, no final, fue como sí. el orto, pero la verdad me recagaron los parciales. Claro. Me ha ido bien, pero no lo suficiente para promocionar. Claro. Tranquilo. Pero nada, la verdad bien. Igual la verdad contenta porque se promocionaba con tipo promedio 8, me sacó un 9 así que Bueno, bien. la verdad. Uy, no lo vi, perdón, amigo. El primer parcial nos prepararon como el orto. Este está muy eficaz. Dale, dale, juega, juega. Vamos. Pues, está mal esto. 2 minutitos. 2 minutos. Vamos, de laterales y todo. Dale ahí, Octi. Por arriba, Enzo, sin miedo. Santiago. Dale que ya quedamos. Dale, loco, lo que tardaron en venir, por favor. Terminá los juegos. Llegan. Fuera. Uno. Ah, vino Mate, le dijeron del celu. ¿Qué? Le dijeron que le sonó. Ah, no, mirá, lo tiene ahí. No sé de quién será entonces el celu. Que sonó, ¿te acordás? Ah, quizás será de alguien de... Ahí. Qué raro. Eh, Ah, Matías tiene otro de Laura, me parece. O sea, pero no sé si es otro celular u otro número. claro. ¿Le dijo amor o yo creo? Es que el apellido, creo. Buen apellido. Amor. Sí. ¿Ese? Le habla de la nada así, no sabe si está enojado. Le está preocupado. Igual sí, buen apellido. Ay, yo conocí a un chabón. O sea, yo cuando... Siento que le... No. Se quieren los chicos. Sí, le decían amor. Al final todos decían amor entre ellos. ¿viste? Está bien. El equipo de los amores. No, pero yo cuando festejé mis 15, el grupo, tipo, los que se encargaban de iluminación, tipo, todo el grupo de electrógeno, y aparte el DJ, era padre, hijo, apellido amoroso. Están los amorosos. Sí, era grupo amoroso, me hacía mierda. Era, aparte yo fue como, ¿cómo se llama? Mariano Amoroso. Porque en el contrato después decía Mariano Amoroso, con mi hijo no podíamos creer. ¿Y era amoroso? No te pasa. La verdad que Mariano Amoroso era amoroso. Lo representaba. Mariano Amoroso. ¿Qué querés? La concha. ¿Te imaginas? Caía con una perimetral de violencia, qué sé yo, ¿vale? La Pati. Boludo, hace media hora que hay una hora. Sí, bro, pero me parece que estaba apagada la parrilla, está recién. Decían en O sea, alguna al menos que le tostada. hayan, no sé, calentado un par de En una cucharas que tostada. usan para el fentanilo y una cosa en un patio ahí, está apagado eso hace 2 minutos. Mati, hacia atrás. Mati, bravo. Allá, Chuca. Chuco. Dale. Max. De la punta. ¡Juega rápido! Pero boludo, mira pase de mierda que me das. Sin mirarnos el pase. Lo malo cuando filmás que a veces no te podés reír, hay una cosa que te podés reír. Me pasó una vez que también me había mandado a filmar un partido. Y se me pone Pilo al lado y era tipo, no puedo no vivorear con vos, Pilo, ¿qué te voy a decir? Tipo, no,
Aparte diciendo WhatsApp. Sí, no, ya no de puedo más. no vivorear con vos, amiga. Por eso yo le dije a Santi no me ponga con Pilar. Ya sabe cómo somos. Es la típica, que ya sabe cómo somos. Hace banda no la veo a Pil. ¿Qué? Hace banda no la veo a Pil. Uno el otro día para ver un poco de contenido en ese de 5, pero me parece que estaba... De paso. Sí, estuvo un ratito. Voy yo. Ese día estaba Ale. Claro. Sí, igual era un partido por... Sí, vino a grabar creo que... Sí, un par de TikToks chiquitos. Claro, Igual claro. estuvo bueno verle la cara. Solo. Hace mucho que no lo veía. Arriba, Ucha, Yo estoy. ¿Qué juega para afuera? Yo. Vamos ahí, Tano, terminala. Dale, Pérez. Ahí, mirá. Siempre el pelotazo a 4. ¡Solo! Matías. ¿Qué? ¿Tiene menos idea que vos? No le pregunto. No le pregunto. ¿Sabes que no sé si es 9 o 9.500? Ah, bueno, voy a hacer más más. No, o sea, antes era 7.500. No, Le pero ya se aumentó todo. aumentaron, claro, me aumentaron. Está bien, 9.500 también. Pero hay una que gira por una, gira... Puede ser que juegue, sí, van a hablar. Puede ser que sea nuevo, tiene una cancha, 9.500 en la... Ah, mal, ¿verdad? Pero ahora... Dale, Rosa, tomame la cara arriba. Aquí está bien. Para el que se ríe hay aumento. No preferiste. Preferís no te el orto. Avísame. Ahí no vas. Te decí que escuché que dijiste el pase de 4. Sí, entre dos. Amigo, sí, hay birra. Por favor, le dan 2 pasos. Hay 2 birras en un cuartito. ¿Mal? Sí. Alguien quiere, perdón, me la arrancan, no te da el ingreso ahí. Vale.
No, gracias, Juan. Banco Nación, si algún día me llega a tocar ir, no voy a llegar porque no me firmo nunca. ¡Vamos los 9! ¡Vamos, hay que ayudar! ¡Dale una mano! ¡Vamos! ¡Fer, consigue Fer! ¡Ah! ¡Buena! ¡Terminala! ¡Terminala! Hay que seguir intentando. Está para que le suban un poco de volumen a eso. Literal. Tener algo de fondo. Poné una cumbia villera, por favor. Poner cualquier cosa. Pone guli sueltas. Con los karaoke pasábamos de escuchar guli suelta a karaoke de cariño, tipo dolida, desamor. Yo se la seguía, ¿no? Yo también era tipo, bueno, Santi, estamos mal con vamos a ver de cuenta que estamos mal hasta que termina la música. Nada, las otras dos. Vamos, que dale. Vamos con 2. Esta historia hacía parecer la canción de Karina la gritaban, se nos un día de joda, estaban. Cantaron 2 temas de cornudos y después se echaron a dormir, una vergüenza. Vida de soltero. No, literal. Los maratones somos todos concha. Segundo día. Nocturno, pero bueno, toda la noche. Hubo una que se quedó dormida antes de salir y la otra lo caldeó. Pasar me di cuenta que no sé por qué me dieron un cupón de Rappi y 2 vodkas me salieron gratis. Con 2 vodkas por envío 0 pesos. No sé por qué, pero cuando estábamos bajando vi que un vodka se quedaba menos de la mitad. Éramos 2. Ya, mañana te pueden transferir. Sí, obviamente, hay grama. No, no hay problema. Quedaron 20 cuentas. Tranqui, tranqui. No, pará, tipo, no había, entre 2 personas había tomado café. Una noche había quedado, o sea, había uno de los vodkas, había uno entero y el otro estaba menos, quedaban 3 cuartos de vodka. Perdón, quedaba un cuarto de vodka. O sea, todo eso se lo había gastado en no se podía mover, Uber fue tipo, empezar a contar una historia de falsa, contarle que se mantenga, contarle que se mantenga y que no mire que la atrás estaba hecha concha. Me quedo caldeado afuera, nos llegamos y caldeamos, menos mal. Caldeó adentro, tuvimos que caldear para que no. Aparte está muy gracioso por ella caldeando y al lado había tipo una pareja de gays dándose, pero además yo tipo, Gran imagen. no me podía parar de reír. Aparte me encontré unas amigas que son ahí de Mar del y pero aparte re buena onda, nos pusimos a hablar y mi amiga me dice, si tu amiga se sienta medio mal, mi amiga estaba así, agarrada y dije, ya vuelo. Mucha concha. Haciéndole salambrigo a las 5 de la tarde. No. Sí, ¿vos estás solo? Boludo, es una banda. Aparte ella nunca había caldeado. Dice, me muero. No, boludo, te juro que me muero. Nosotros nos habíamos ido a una fiesta, la Wasabi, tremenda fiesta, pero la Loma del Orto tuvimos que hacernos la copada unos choros para empezar la fiesta. Pasos. Por repetir, nos tiramos. Bien la tía con la que me estoy chamullando. Ustedes son mis primas. Ustedes son, es la prima de Rami. No, somos las primas porque si no, no tenemos vuelta. Primo portero. Sí, aparte, ellos se iban encontrando, tipo, amigas era, che, la llevamos porque si no tenés que ir a la casa y tenés que caminar sola. ¿Viste cuando decís,
tenían toda la pinta de ser tipo, viste, jeropas, que, o sea, si lo veías de afuera, tenían toda la pinta de ser jeropas que se levantaba cualquier día. Eran dos tipazos. Uno estaba de novio y el otro iba junto, tipo, era el que conocía a todos y iba tipo levantando para llevar a cada una a la casa, tipo, hacía tipo combi, tipo, ¿viste cuando volvía del colegio y había un Abre la puerta corrediza. literal, era tipo, bueno, vos vas ahí, ¿qué pasa? Chao, primo. No, literal, o sea, la otra que no se podía mover, un Uber nos salía 30 lucas entre las dos, no había una puta chance. No, si hubiera sabido que mis amigas, aparte de las chicas de Marvel que estaban ahí, tipo, mis amigas, no les voy a decir que se a casa con Instagram, no sé cómo están, no sé si se volvieron, no, y que vinieron en auto, me da vergüenza hasta tipo que le cailé el auto a alguna, aparte creo que éramos 6, ni idea. Vos te tenés que ir a prostituir. Es igual, la verdad es lo que destaco del grupo del colegio, soy la única que está de novia. Todos mis años de decir de nada, vamos, andate a vos, prostituite vos para entrada, para free, se acabaron. Nunca tuve la oportunidad nunca tuve ese beneficio. Pues si vos te prostituís, igual es preocupante, o sea, me preocuparía que directamente lo tenga por qué te prostituirías por la entrada. O sea, de última vez, si tienes algún conocido tipo Pilu que te va a pasar, pero los varones la tienen bastante más complicada. Yo si fuese mina, lo haría todo el tiempo. No, mis amigas, hace 3 días le estamos saliendo, ¿dónde sacaste? No, la verdad, tal conocido. Así, la pelotuda. Igual mis amigas se han chapado, pibe, contarle con tener una vuelta, la verdad. Yo, estando soltera, no llegué a eso, menos mal. Pues yo nomás pedía freeze, me hacía la copada. Pero mis amigas ya es tipo, che, es una banda. Necesitamos vuelta, no más que eso. Yo veo a mis amigas que con 2 mensajes ya consiguen todo lo que quieren. Y uno pagando Sí, uno 300 pagando lucas la 30 mesa, lucas. boludo. La verdad. Privilegio machista. Cosa del patriarcado que se comparte. Igual me mató que estamos en Marvel. Y una amiga también le habló un chabón como para hacer pre. Ni lo conocía. Como lo ubicaba de cara, ni idea. Y éramos 3. Y me decía, no, sí, estamos 3 amigas. Ay, nosotros quizás hacemos previa. Igual mandame fotos de tus amigas. Nah, bueno. Nah, es un Obviamente montón. le contraclavamos. Pero me parece que le clavamos que estaba mal en ruido, se joda. Tipo, sos pelotudo, le dijo. ¿Quién pija sos, boludo? Aparte. Ahora mandame foto. A Ahí ver. te digo sí. Nada de foto. Sí, boludo, ¿quién chotazo? El rey de. Aparte, vos lo ves y decís, flaco, vos me venís a pedir fotos, o sea. Éramos 3. Una de novia, la otra lesbiana y ella. O sea, no había mucho. No, le conocí a una amiga, tipo, no sé, se seguirían en Instagram, se dio cuenta que estaba en Mar del Plata. ¿Viste la típica que decís? Por ahí no tenés que hablar, pues después le hablo. Un virgo, aparte 2 días después, tipo, yo volvimos a Buenos Aires y me lo... Buenos Aires, capital. Fuimos un día, Ojo ahí. Empató Ushera, pero el único tipo que me puede hacer es este. Mamando un poquito, Burella. Este es el único tipo. Después los otros dos cagones que pegaron el penal, que escondieron todo el partido, eso no. No pasé largo, mano, no pasé largo. ¿Qué? ¿Cuánto le? ¡Ale! Ah, bien. ¡Saca la cabeza! ¡Dale! Esa es estamos trabajando. Zapatilla, no te banco. Vamos, dale.
Dale. Ayer cruzamos palabras entre chat. Y después le clavó. No, no me clavó nada. Me contestó, le contesté y me ignoró. Durísimo. Lo cuenta con orgullo, aparte. Es un virgen. Pará que está la cámara. Lo que tu novia me dijo que me conteste. Nah, ¿a dónde salen? No sé qué mierda. Pero te dije que ayer no salía, pelotudo. Pero subí una foto. con- Pero te dije que no salía. A mí me dijo que iba a ir a un coso y no sé qué. La Pero mía. te dije que no salía, que no le mande, que estaba con fiebre. O sea, vos vas por donde no. Nah, pero si sos un gorreado, boludo. Igual, la verdad decíamos con Matías, si no viene mano, no, ninguno de los dos se queja. Sos un gorreado. Está triste. ¿No estaba? Dice, monita, a ver, monita. Mírame. Sí, la amiguita en la barba. Está para unos mates enviar. Lo jode por la historia. Está para unos mates enviar. Se ríe con la comida en la boca. Y pero eso es egoísta. Hay sanguchito de milanesa hoy. Bueno, dale. Anda a laburar. Claro. Buen ritmo. Ah, sí, pará. Este chabón que era un virgen, bueno, después volvimos para Viral. Teníamos que ir a comprar algo con Santino ahí al Unicenter. Teníamos que ir a comprar algo en Unicenter. Pasamos por ahí, ahí dijimos, bueno, vamos al Starbucks un ratito, tomamos un café y seguimos. El Starbucks lo veo a él. A este vuelta, muchacho. me da la mierda. Santino me dice, ¿quién es ese? ¿Viste el que le había contestado la historia? No, corre. Lo vi, estaba con una piba. Pleno día del Unicenter. Era la novia, evidentemente. El tío, a mí también. 4 años, cuando empezó el ¿Qué? No, no, el baile no se rinde. Aparte, dame foto de tu Ay, hay una puta cucaracha. Si patea la pelota. Cuando ya está quieta, saca. Efectivamente. Esa tapa tiene vida propia. ¿No? Efectivamente. No, me quiero ir. Literalmente saltó. Salto voy a poner yo. Olé, Turek. Bien, bien, bien. Bien, muy bien jugado, bien. Me estaban llamando, hablando. Es un brillo, boludo. Es un grillo, no lo toques. Es mala suerte de matarlo.